¿Te preocupan el medio ambiente y el cambio climático? ¿Estás pensando en comprarte un coche eléctrico y poner tu granito de arena? ¿Quieres saber cómo se calcula la huella de carbono de este tipo de vehículos? Si has respondido que sí a alguna de estas preguntas, te doy la bienvenida a este primer vídeo de Trendy Science. Y es que desde que los coches eléctricos se convirtieron en una opción viable para nuestros desplazamientos cotidianos, su número ha ido aumentando en nuestras carreteras, a la par que las opiniones de aquellos que aseguran que contaminan igual que los coches de gasolina y que las baterías de litio son aún peores. Pero, ¿qué hay detrás de estas afirmaciones? Y sobre todo, ¿cómo le callo yo la boca a mi cuñado? Encontrar la verdad en un entorno de intereses, demagogias, opiniones y frases repetidas no ha sido tarea fácil. Yo he empezado realizando una búsqueda bibliográfica para encontrar fuentes fiables, pero antes de volveros locos con un baile de números hay que definir dos términos importantes: ¿qué es la huella de carbono y qué es la contaminación? Porque contaminación se refiere simplemente a la liberación en nuestro entorno de sustancias o energías que puedan ser perjudiciales para los seres vivos. Por ejemplo, el humo de los coches, que contiene partículas en suspensión, CO2, CO, gases NOx, pero también las vibraciones, el ruido, la luz o el calor. Es decir, que si miramos en este plano, es evidente que los coches eléctricos contaminan menos nuestras ciudades que los coches de gasolina, porque ni emiten humo, ni hacen ruido, ni su motor se calienta hasta los 2000 grados que puede alcanzar uno de combustión interna. Entonces, ¿a qué se refieren los que dicen que son tan malos? La respuesta es a la huella de carbono. La huella de carbono es la forma en la que cuantificamos la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera en cada actividad humana. Y es que el carbono es la base de la vida en la Tierra, está presente en casi todo lo que tenemos alrededor, desde mi propio cuerpo hasta una roca, el grafeno, pasando por una zanahoria. Los químicos distinguimos el carbono en dos formas: la orgánica, que es la que tiene que ver con los seres vivos, es decir, con mi cuerpo y con la zanahoria, pero también con el petróleo, porque está compuesto de restos de animales muertos. Y la inorgánica, que es la de las rocas, el grafeno y también el CO2 que tenemos en la atmósfera. Desde que descubrimos el fuego, básicamente nos hemos dedicado a quemar restos de seres vivos para obtener la energía que necesitamos para nuestras actividades diarias. Lo que pasa es que esto implica que el carbono pasa de su forma orgánica a su forma inorgánica como CO2. Y esto es muy importante para algo que es fundamental en la vida en la Tierra, que es el ciclo del carbono. El ciclo del carbono implica que este CO2 debería ser respirado por los vegetales para volver a formar, mediante la fotosíntesis, moléculas de carbono en su forma orgánica. De ahí pasa a formar parte de sus estructuras, nosotros las comemos y quemamos parte de esas moléculas para conseguir energía y volver a liberar a la atmósfera CO2. De esta forma, el carbono puede pasar de la atmósfera a los vegetales, de los vegetales a nosotros y de nuevo a la atmósfera en un ciclo que se ha mantenido estable durante millones de años. ¿Y si este es un ciclo natural, cuál es el problema? Pues el problema es que desde que empezamos a quemar combustibles fósiles para conseguir energía, hemos emitido a la atmósfera cantidades ingentes de CO2 que no pueden ser compensadas. Pero no es solo eso. El año pasado se destruyeron en todo el planeta 4,7 millones de hectáreas de superficie boscosa. Es decir, no solamente estamos poniendo más peso en uno de los platillos de la balanza, sino que lo estamos retirando en el otro. Y por eso es tan importante la huella de carbono. Os voy a poner un ejemplo muy sencillito donde queda muy claro. He traído esta pajita. Esta pajita un día fue una gotita de petróleo en el subsuelo que hubo que extraer, consumiendo energía. Después la pusieron en un barco petrolero que quemó combustible fósil hasta que la llevó a una planta donde la transformaron en plástico consumiendo más energía. De ahí la transportaron en un camión y después en un tren hasta una fábrica donde le dieron la forma de pajita. La juntaron con otras pajitas, la envolvieron en más plástico, la pusieron en una caja que llegó a un camión que después a un tren y un barco las transportó desde Asia hasta Europa, donde otro camión la cogió, la llevó a un centro logístico y una furgoneta a mi supermercado, a donde yo he ido en coche a comprarla para durante unos minutos sorber por aquí un líquido y tirarla para siempre. Una huella de carbono brutal para solo unos minutos de uso. Por eso es fundamental que entendamos lo que implica la huella de carbono. Y por eso es tan genial que a mi cuñado le preocupe la conveniencia de comprarse un coche eléctrico. Y esto sí nos lleva al tema que nos ocupa, la huella de carbono de los coches eléctricos.
En primer lugar, me he leído un estudio publicado en la revista Sustainability en el año 2019. En él, los autores calculan la huella de carbono para diferentes tipos de vehículos y en distintos países, y tienen en cuenta todas las fases de la vida útil de un vehículo que consideran de 190.000 kilómetros. En principio, la producción, después recambios, mantenimiento, etcétera, incluyendo una segunda batería para el vehículo eléctrico. Luego todo el consumo a lo largo de la vida hasta los 190.000 kilómetros y por último desguace y eliminación. ¿Y qué es lo que encuentran? Pues efectivamente, cuando nos compramos un coche eléctrico partimos de una huella de carbono mucho más alta que si nos lo compráramos de gasolina. Lo que pasa es que según lo ponemos en marcha, como la huella de carbono de la electricidad es muy inferior a la de los combustibles fósiles, estas dos rectas se van a ir aproximando hasta poner por encima la del coche con motor de combustión. El problema viene a los 160.000 kilómetros cuando sustituimos completamente la batería del vehículo eléctrico. Entonces su huella de carbono vuelve a crecer abruptamente y solo tenemos 30.000 kilómetros para compensar, lo que no pasa en todos los casos. Espera. ¿Entonces mi cuñado lleva razón? ¿Todos los cuñados del mundo llevan razón? Bueno, antes de salir corriendo a dársela, os diré que este estudio tiene dos sesgos importantes. El primero, ha calculado la huella de carbono de sustitución de la batería cuando al vehículo solo le quedaban 30.000 kilómetros de vida. Evidentemente, nadie va a tirar una batería que acaba de cambiar, la utilizarán para otro vehículo. Es decir, tendríamos que reducir la huella de carbono que asumimos por este cambio. Y el segundo, y más importante, es que han utilizado una estimación para los consumos del vehículo de gasolina que según las referencias es un 46% inferior a los consumos reales. Esto es lo típico que pasa cuando te compras un coche y en el manual de instrucciones pone que consume 3,1 litros a los 100, pero cuando lo pones en marcha no hay quien lo baje de 5,9. Es decir, que si la recta de consumo del coche de gasolina fuera un 45% más inclinada, los resultados habrían cambiado sustancialmente. Pero como no se puede modificar el resultado de un estudio ya publicado, lo que he hecho ha sido buscar una segunda referencia. La revista Diario Motor publicó un artículo en el que calculaban las emisiones totales para el mismo modelo de vehículo en sus versiones eléctrica y de gasolina. Y estos son los números que encuentran para la producción, mantenimiento y consumos a lo largo de toda la vida útil. Y como podéis ver, la huella de carbono del coche de gasolina es casi el doble que la del coche eléctrico. Es cierto que no han tenido en cuenta una segunda batería, pero es que aunque lo tuvieran, fijaros, sigue siendo sustancialmente mayor. Bueno. Entonces mi cuñado se equivoca. Como tenemos un resultado de cara, he decidido ir a por una tercera referencia e he intentado que esta sea lo más íntegra posible. He encontrado un trabajo fin de grado de un ingeniero que se llama Carlos Quintana, que calcula la huella de carbono para diferentes tipos de vehículos en Europa. ¿Y qué es lo que encuentra? En esta gráfica se representan las emisiones asociadas a cada una de las fases de cada uno de los vehículos. En gris el de gasolina y en verde el eléctrico, que nuevamente parte de una huella de carbono más alta asociada a la producción de la batería y que aparentemente se compensará con el uso. Pero como es muy difícil verlo a simple vista, lo que ha hecho ha sido prorratear estos consumos totales por los kilómetros que puede llegar a hacer el vehículo. ¿Y qué es lo que le sale? Pues que el coche de gasolina emite unos 0,17 kilogramos de CO2 por kilómetro, mientras que el eléctrico emite poco más de 0,1 kilogramos. Esto hace una diferencia de 600 gramos por kilómetro, que si multiplicamos por 150.000 y hasta 200.000 kilómetros que puede recorrer un coche sin problema, es una diferencia brutal. Y ahora sí. Ahora puedo ir corriendo a decirle a mi cuñado que se equivocaba. Pero en lugar de eso, voy a empezar a escribir mi carta a los Reyes Magos y le voy a pedir un coche eléctrico para que se quede muy tranquilo. Eso sí, para mí, que de verdad me preocupa la huella de carbono, voy a pedir una bicicleta. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Trendy Science.